El jardín botánico es una decisión de la Junta Administrativa, Económica Administrativa, lo que era previo a la Intendencia de Montevideo. El 17 de abril de 1902 se toma esa decisión de crear un jardín botánico en Montevideo. Y lógicamente se recurre a algún predio que era de uso público. Pero el jardín botánico actual, que vemos que tiene 3 hectáreas, comenzó en un predio donde estamos acá, que llegaba hasta acá, hasta esta fuente, es decir, la fuente no estaba, lógicamente. Era por 19 de abril el ingreso entre Lugano y Valdense. Era 1,5 hectáreas, fue el primer jardín botánico. Empezaron a hacer las plantaciones de acuerdo a un orden botánico preestablecido, y es decir, el límite para la gente que venga ahora es la calle central que separa el Museo Botánico del Invernáculo, y ahí fue donde se comenzó en 1902 hasta 1920, donde, o 17, 18, donde se empezó a ampliar e incorporar más terrenos que eran viveros municipales, hasta llegar a cubrir las 3,5 hectáreas actuales. El objetivo era difundir el conocimiento de las plantas y con énfasis primordial en dar conocimiento a la flora nativa, la flora indígena. Eso, como institución, el Jardín Botánico lo mantuvo y lo siguió propiciando y desarrollando. Parte de esas 3 hectáreas están ordenadas por origen geográfico. Y hay en otras zonas, vamos a decir, de donde estamos aquí de la Fuente hacia Luis Alberto de Herrera, que están organizadas por orden sistemático, es decir, por orden de agrupamientos de familias, de plantas, por ejemplo las leguminosas, y tenemos un lugar especial dentro de la parte geográfica más destacado, que es de las plantas indígenas, que después veremos algunos ejemplares más destacados o llamativos. Nosotros quisimos conmemorar estos 115 años, inclusive habilitando un lugar. También fue una excusa para mejorar determinado lugar del parque. Hicimos con el Centro de Fotografía, que es una institución dentro de la institución Intendencia de gran destaque, de gran nivel técnico, y bueno, y ellos nos apoyaron. Hicimos con ellos la selección de fotos históricas de la evolución del parque, y se expusieron como en otros lugares de Montevideo, y va a estar durante todo el año. Así que es una buena oportunidad para el que conozca y haya venido. Bueno, ahora tiene otra excusa para venir a ver la muestra fotográfica.